sabes que quiero sentar un precedente porque hay muchas personas jóvenes que nos ven, pero las redes sociales para mí nacen con las mejores intenciones. Era el conectar al mundo desde eliminar estas barreras geográficas y poder hablar con tu abuelita, con tu pana que conociste en un viaje, etcétera, etcétera. Por ahí sí hay indicios de que todo se podía descontrolar cuando la visión de Zuckerberg era ponte, yo que te estoy viendo al frente, que tengas un tag encima tuyo que diga, no sé, si estás casado o no, si estás soltero. Ese tipo de cosas sí siento que, como tú dices, era entregar desde el inicio mucho, ¿no? Ahora, me parece súper interesante que desde el inicio tú lo que hacías era una gestión cultural, artística. Entonces, de alguna u otra forma, tuviste claro desde el inicio que tenías que separar lo uno del otro. Y me encanta. Pero quiero sentar el precedente. El algoritmo antes era muy bueno. O sea, si tenías 120 amigos y 3 subieron una foto el lunes, veías las 3 fotos. Entonces, de alguna u otra forma, sí era humanista. Era entregado a su propósito original. Y eso me encantaba. Para ti, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué se perdió? ¿Cómo cambió? Y ahora, ¿cómo esta súper herramienta que lo hemos dejado y seguiremos conversando sobre lo poderoso Ujú. y hasta rentable que puede ser para tu vida, es, pero ¿qué se perdió para ti, Esteban, en el camino? No, no creo que sea la mejor persona para hablar de eso. No soy un Sí, experto sí, sí, en tranquilo. redes sociales. Desde muy como Claro, opinión personal. creo en la economía de la atención, así es como yo le llamo. No, no es acuñado por mí, pero creo que en la economía de la atención tienes estas variables en donde estás jugando con el tiempo de la persona, sus vidas, su información personal o no, sus intereses o no, etcétera, etcétera. Hay miles de intereses que puede tener un ser humano dependiendo de su contexto, su edad, su estrato económico, su locación geográfica, etcétera. Son muchos datos. Entonces mi respuesta va a venir siempre desde esa óptica, ¿no? Son datos, son información que están siendo procesadas para un fin. Yo no decido cuál es el fin, pero sí te puedo comentar de que en un inicio era maravilloso. Tuve el chance de estar, de hecho, en Facebook, en Silicon Valley un par de veces y ver el ambiente como era y la onda. Te estoy hablando de 2015, 2016. Viví una época en San Francisco. Entonces, de acuerdo, era un boom, era una energía en donde sentías que todo era maravilloso porque todos estábamos conectados. Esa era la premisa, pero la realidad es que esos datos no fueron usados de la mejor forma en la que todos esperábamos y descubrimos eso por medios que tampoco han sido avalados o han sido, digamos, tuvimos que irrumpir, ¿no? Para descubrir eso. No fue que los mismos creadores del algoritmo dijeron, ah, mira, Nos esto es, equivocamos. No sí, sé. nos equivocamos, o esto hicimos, o esto estamos haciendo, etcétera. O no, sí está, sí las entre líneas. No hay tal. Entonces, eso se empata también con todos los modelos que existen hoy en día, creados por algoritmos con entrenamiento de datos que hacen darte cuenta de, wow, entregué Más. más de lo que creía que te entregar y cuál es el resultado, ¿no? No tengo, como te digo, no tengo nada en contra con una red u otra, pero sí tengo una perspectiva crítica con respecto a cómo yo uso. Y repito lo que dije antes, yo no trabajo para una de estas redes. Pretendo de que ellas trabajen para mí o por lo menos me ayuden a resolver ciertas cosas de acuerdo a mis intereses. Y yo creo que desde esa óptica, para alguien que está empezando ahora y que está usando redes con algoritmos mucho más avanzados y 1000 veces más intrusivos, esa visión de ver cómo puedo usar esto para mis intereses, y no estoy hablando de generar ventas o tener más likes o tener más views, sino para mí como ser humano. Entonces ahí voy a un tema que se llama diseño centrado en el humano, o algoritmos centrados en el humano, o tecnología centrada en el humano. Y eso cambia completamente el discurso porque tenemos que revisar y ver cómo beneficia a mi grupo humano, en mi entorno directo, en mi contexto directo, en mi país, en mi ciudad, cómo me beneficia o no. Completamente. ¿A qué te refieres al decir no trabajo
para estas redes sociales o para estos algoritmos? Probablemente hay personas que no sean conscientes de a qué te refieres con eso. En mi punto de vista, si yo tengo 24 horas al día, ¿sí? Y digamos que de esas 24 horas al día tengo 10, 12 horas productivas para invertirle el tiempo a hacer algo específico, ¿en dónde y cómo decido yo invertir ese tiempo? ¿No? Entonces, para mí, trabajar para una red social significa que estoy alimentando un algoritmo o estoy afilando un algoritmo que cumple ciertas funciones en base a mis datos o los datos de las personas con las que yo interactúo dentro de la red social. Y tengo que evaluar si es que quiero hacer ese trabajo, ¿sí? Porque le vemos como una diversión. Inicialmente digamos que es divertido, es chévere, estoy haciendo... Hay otras personas que son muy objetivas y que dicen, no, yo uso esto porque quiero hacer investigación en este tema, quiero sacar estos datos, etcétera. Hay otros que quieren conectar. En fin, hay miles de variaciones de cómo puedo hacer esto. ¿Cómo decides tú? Yo, personalmente, decido minimizar el tiempo que le invierto a esto para invertir ese tiempo en otras actividades que para mis intereses son más productivas, ¿sí? No te digo que no veo, me encantan algunas, las uso. De hecho, he visto tu trayectoria en otras. Cuando estaba en Nueva York, creo que te contesto. Vi el otro podcast que tenías. El Murphy Podcast. Ajá. Vi unos capítulos estando allá, cómo llegó a mí allá, ¿no? Entonces, pero depende cómo yo también entrene el algoritmo. Es otra parte interesante. Entonces, como yo tengo esta idea que no creo que sea nada innovadora ni diferente, pero me interesa, no sé si la palabra es hackearle o mañosearle es una mejor palabra, mañosearle al algoritmo para ver cómo reacciona. Por ejemplo, meterte en una red social X o una plataforma, alimentarle con cero datos. A cero datos me refiero a empezar a hacer likes, a empezar a poner temas, etcétera, y dejar y ver cómo absorbe la información desde mi dispositivo o desde donde estoy logueado, absorbe la información y me empieza a botar sugerencias de cero en base a lo que está absorbiendo de las otras redes. Claro, ese es, digamos, un punto de vista investigativo, ganas de ver qué está pasando. Y he hecho con algunas, y es interesante, porque entonces empiezo a preguntarme de dónde está sacando estos datos, o sea, de dónde me empezó a sugerir que vea este tema o este otro tema, si no he hecho like de esto, ¿no? Ya sabemos esto, sabemos que escuchan, sabemos que se está delimitando las preferencias de acuerdo a la zona geográfica, en fin, hay muchas variables. Pero me parece interesante el acto de hacer eso. Entonces prefiero hacer, si te das cuenta, ahí hay un proceso de investigación y no estoy trabajando para alimentar un algoritmo o una red social en base a lo que ellos me dicen que tengo que hacer. Porque al final es eso. Aquí está el menú de opciones. ¿Cómo interactúas con esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te va a gustar? ¿Qué quieres ver? Y en base a eso empieza el juego, ¿no? Comprendo. Algo sumamente interesante, es una teoría, porque muchas de las cosas que tú estás diciendo, lamentablemente solo tenemos el frente como sesgado, porque al final del día estos algoritmos no son open source. Hay muchas cosas que están escondidas, muy oscuras ahí, que realmente solo terminamos siendo víctimas de. Entonces, el aporte que te quería dar en este momento es que hay una teoría que realmente no es que nos están escuchando, no que la cámara está prendida o el micrófono, sino que es más barato y más fácil inducir en nosotros ciertas tendencias. O sea, sí existe una manipulación. A ver, ¿cuáles son las dos teorías que hay para mí? Es que, por ejemplo, si ahorita los dos decimos la palabra pañales, nuestros celulares lo van a escuchar y abrimos cualquier red social y nos va a salir un anuncio de pañales, ¿ya? Probablemente en nuestro contexto, la palabra pañales no está muy alineada a nuestras necesidades personales, pero aún así nos sale porque el algoritmo nos escuchó y nos va a mostrar un anuncio sobre eso, ¿ya? Y así monetiza. Pero la teoría que está saliendo ahora es que realmente incluso el hecho de que yo haya dicho la palabra pañales es porque ya me salió un anuncio hace media hora que, debido a cómo está diseñado el algoritmo, que trabaja mucho en el inconsciente, es por eso que se indujo ahorita
decisión, esta supuesta decisión mía de decir la palabra pañales. O sea, esos ya no están como implantando, ¿no? Como que fuera la película El Origen y están soltando cositas por ahí y empiezan a crecer como viruses mentales, ¿no? Entonces, no sé cuál, dentro de justo la investigación que has hecho o lo poco o mucho que sepas ya desde tu opinión, ¿qué es lo que está pasando con qué tan intrusivas son las redes sociales actualmente? Verás, me hizo pensar esto en algo. A ver. Hace años atrás estudié una clase de globalización. Tomé 2 semestres de esto, muchos años atrás. Pero me encantaba la idea en la época de entender cómo funcionaba la globalización, el impacto que iba a tener en nuestra sociedad, etc. Yeah. Y en esa época había esto que ahora es tendencia, ¿no? Otra vez, de esto de las teorías de conspiración y cómo pasa esto. Y bueno, no voy a entrar en ese territorio, en realidad no me interesa. Pero le pregunto a la profesora de la época y le digo, oye, ¿qué hay esto de que hay un gobierno que quiere, en esa época, ¿no? Adueñarse del mundo por este tema de la globalización? Me dijo, mira, coge el diario, el periódico, el que tú quieras, y lee. Y empieza a leer entre líneas. Y date cuenta que toda la información que quieras saber, todo lo que quieras aprender, está ahí. Esta idea de que hay cosas tapadas, escondidas, que no hay, que debe haber algunas, ¿sí? A nivel gubernamental, militar, debe haber. Toda esa información está ahí, disponible. El problema es que no leemos y no tenemos una visión crítica de la información que está afuera. Entonces, ahora, ¿cómo conecto esto con el comentario que hiciste? Seguramente debe haber ciertas situaciones o teorías de gente que cree que está pasando. Yo lo que te puedo decir que he hecho es coger el dispositivo y darle órdenes sin hacer nada, ¿no? Y darle órdenes y decirle, TikTok, quiero ver rasuradoras de barba. Ya. Yeah. Nada más. Dejar el dispositivo ahí, etcétera. Esperar 10 segundos, 30 segundos y empezar a scrollear. Y asoman. Asoman. ¿Ya? Entonces, a eso voy otra vez. Quizás mi forma de ver estas cosas es más de manos a la obra, o sea, hagamos la prueba en realidad y veamos qué funciona. Enfoque investigativo, como decías. O sea, investigas y pruebas y compruebas y ves cómo funciona. Entonces, claro, al tener esta visión, quizás se le puede sacar provecho a estas plataformas o a estas redes sociales desde otro ángulo. No digo que estoy en contra o nada que ver. Más bien va por el tema de pensemos lateralmente, ¿no? Para ver cómo comprobamos estas ideas o no y vemos cómo podemos usarlas en nuestro... Entonces, ahora, claro, ya sé que cuando está abierta la aplicación y estoy en una conversación que no me interesa que sea registrada, por usar una palabra benigna, sí. Simplemente lo que hago es apagar o guardarle y ya está. Lo curioso es que las afeitadoras de barba siguen asomando durante 3, 4 semanas. Claro. A menos que yo alimente el algoritmo y le diga no me interesa o haga like o comente, etcétera, en otro producto. Entonces, ahora, ¿cuáles son los niveles de desarrollo de esto? No tengo idea, no soy un experto en el tema, pero yo creo que están súper avanzados. ¿Que están escuchando? No te puedo asegurar, pero yo he hecho la prueba. O sea, sería bueno hacer varias pruebas y realmente debe haber personas, no me viene a la mente un nombre, pero debe haber personas que han hecho investigaciones profundas del tema para tratar de rastrear y ver qué está pasando. Digamos que esto es una curiosidad. Creo que la curiosidad es un ingrediente fundamental en esta nueva economía en la que ya estamos, no la de la atención. Sí, completamente.